voy a hacer es charlar con ustedes, explicarle un poco cuál es la visión de nuestra organización, qué es lo que está en juego el 22 de noviembre. En primer lugar, fíjense, porque todos ustedes miran televisión, todos ustedes manejan celulares, internet, y empiezan a aparecer algunas cosas de lo que piensan hacer esta gente. Claro, no dicen todo lo que van a hacer. ¿Saben por qué no lo dicen? Porque atrás de Macri, y ahora es Mauricio, y de acá al 22 va a ser Mauri, viene un tipo que le dice lo que tiene que decir, le dice lo que no tiene que decir y sobre todo lo que tiene que esconder. Vamos a tomar lo que dijo uno de los que puede ser ministro de Economía el día martes, Prat, $1 de 16 pesos. ¿Saben lo que representa $1 de 16 mangos? La devaluación del 60%. Se lo traduzco, lo que antes iban a comprar con una luca, van a comprar 60% menos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización sindical? Si devalúan el 60%, el año que viene, ¿cuánto tengo que ir a pedir paritaria? ¿70? ¿80? ¿90? ¿100% de aumento? Y hablando de economía propiamente dicha, es que nos van a abrir los mercados y que van a empezar a poder entrar las cosas importadas. Y yo no soy economista, yo soy un laburante igual que ustedes, laburo de los 15 años de edad. Y les voy a explicar cómo funciona esto. Cuando abran los mercados y cuando abran las importaciones, seguramente que muchos de ustedes van a poder comprar la remera más barata, el calzado más barato, los celulares más baratos, lo van a poder comprar. Pero ¿saben qué pasa, compañeros? ¿Saben qué es lo que pasa? Atrás de cada cosa que están comprando hay laburantes igual que ustedes. Porque hoy todo eso se fabrica acá. Laburante igual que ustedes, ¿saben lo primero que va a ocurrir? Esos compañeros se van a quedar sin laburo. Y cuando se queden sin laburo, y les estoy contando lo que pasó en la Argentina y lo que nos pasó en el sector automotriz, los compañeros cuando se quedan sin trabajo y hay que llevar el morfi a su casa, hacen cualquier cosa. Lo primero lo que debería hacer es ir a buscar laburo. ¿Sí o no? Ahora, cuando sale a buscar trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Va a buscar donde hay laburo. ¿Y a dónde va a ir a buscar laburo? A lugares como estos. A lugares como estos. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando nosotros tengamos que venir a discutir salario, condiciones de trabajo? ¿Qué es lo que nos van a contestar acá? ¿Qué piensan cuál va a ser la respuesta? Muchachos, no rompan la bola, tengo 3.000, 4.000 tipos en la puerta que quieren laburar por menos salario, por menos condiciones la que está laburando ustedes. Y ustedes cuando vayan a votar, lo primero que tienen que pensar que son trabajadores. No creo que ninguno de los que están acá siembren soja, siembren maíz, siembre trigo. Nosotros vivimos de nuestro laburo. De nuestro laburo, nadie nos regala nada. Cuando vemos y pueden entrar a la Cámara, a la página de la Cámara de Diputados, saber qué hizo este tipo, saber cuánto gana este tipo, pueden buscar todo, Vuelvo a repetir, mi nombre es Oscar Romero, Yo no falté a una sesión en casi 22 meses que llevo de mandato, no falté a una sección de la Cámara. Ahora busque lo que votó el PRO. Busque lo que votó Massa, téngalo en claro. Votaron en contra de ferrocarriles, votaron en contra de aerolíneas, votaron en contra de las universidades públicas. Hace poco, la semana pasada, tenía media sanción una ley que aseguraba la educación gratuita y en el Senado los legisladores del PRO la votaron en contra. Y de este lado le voy a decir una cosa. Hemos hecho cosas buenas, pero también hemos hecho cagadas. Una de ellas es el impuesto a la ganancia.
que no es un impuesto a la ganancia, es un impuesto al laburo. Nos metieron la mano en el bolsillo. Y es cierto, pero también le quiero decir que es cierto que esta organización, con su conducción, con Ricardo Piñanelli a la cabeza, y es que le habla, hemos discutido con los ministros de Economía, con los jefes de gabinete, hasta con la presidenta de la Nación, para modificarlo. Ahora les quiero decir algo, tenemos el compromiso escrito y firmado por el candidato Daniel Scioli, que va a resolver el tema de ganancias. Ustedes me dirán, mire muchachos, el escrito no sirve para un carajo. Yo les digo que sí, porque del otro lado no tengo nada. Ahora son dos tipos, cara a cara, Scioli o Macri. Y acá donde tenemos que tomarnos un ratito de tiempo para pensar qué es lo que representa cada uno y qué es lo que está en juego a partir del 22. Porque si se dedica a la soja, al maíz, al trigo, y a los commodities, nosotros que para ellos somos un número, quedamos afuera. Y esto también ocurrió en la historia, Ustedes son muy pibes, pero pueden hablar con sus padres, con sus tíos. En la década del 90, el ferrocarril también daba pérdida. La telefonía también daba pérdida. Y todo se privatizó. ¿Saben cómo terminó esto? 92.000 ferroviarios en la calle. Telefónico en la calle. Empleado de gas en la calle. Y esto es lo que puede volver a ocurrir, compañeros. Porque cuando esos compañeros que fabrican todas las cosas que van a entrar de afuera se empiecen a quedar sin laburo, van a venir acá. Y lo van a encontrar en la puerta, Ustedes haciendo cola para entrar y ellos también haciendo cola para entrar. Y es fácil agarrar la cacerola y la bandolina y salir a putear. Pero cuando está en juego la fuente de laburo, ya no podemos discutir sobre paritaria. Ya no puedo venir a discutir por las condiciones de higiene. Lo primero que tengo que empezar a discutir, a ver cuántos compañeros dejo adentro, cuántos compañeros podemos defender. Y el que le habla no quiere volver para atrás. Y Scioli no quiere volver para atrás. Queremos ir para adelante. Queremos mejorar las cosas que se hicieron bien. Queremos mejorar las cosas que no se hicieron, hacerlas. Y las cosas que hicieron mal las tenemos que corregir. Pero siempre con ustedes adentro. Y cuando vayan a su casa, piensen también que tienen un tío, que tienen un padre, una madre, un hermano, que se puede quedar sin laburo. Esto es lo que se está jugando, compañeros. Ya está. Ya votaron lo que tenían que votar. Votaron a Massa porque le iba a decir que le sacaba ganancia, porque le iba a arreglar el tema de la seguridad, porque le iba a arreglar el tema del narcotráfico, y le podía haber dicho un montón de cosas más, que le iba a curar el empacho, que le iba a curar el cáncer, y claro, si sabía que no iba a ser presidente. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que ser muy claro las cosas. Ahora, si no votaron, piensen muy en claro que Massa no está más. En la boleta, en el cuarto oscuro, ¿es Macri o Scioli? ¿Es Scioli o Macri? A o B. El voto en blanco tampoco lo tiene porque eso es de cagones. Y los trabajadores, por más jóvenes que sean, jamás fuimos cagones. Voten a conciencia. Y lo segundo que les pido, que no nos peleemos entre nosotros por política. Si hay algún compañero que vota a otro, que vota al que yo no quiero que vote, ni el gremio lo va a venir a buscar. Ahora que ustedes no se peleen, porque lo peor que nos puede pasar es que nos peleemos por política. Discútanse, discútanlo, hablen entre ustedes si lo que yo dije acá fue todo verso o no. Reflexionen, pero no se peleen, compañeros. El adversario está afuera, el lobo está acechando y nosotros piensan que somos ovejitas. Y les voy a decir algo para los que muchos leen encuestas. El peronismo no es ninguna oveja. El peronismo se puso de pie. Lo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo en todos lados.
El tema es, si ustedes quieren ir como una ovejita al matadero, o se ponen los pantalones largos y el 22 votan a consulta. Muchas gracias, compañeros. Me queda 2 años de diputado nacional. Yo sin laburo no me quedo. Vengo acá a hablarle de corazón. Porque el que le habla lo cagaron. Porque el que le habla le mintieron. Porque el que habla todo lo que quería dijo sin laburo. No quiero eso para ustedes. No lo quieren mata. Tendremos defectos. Habremos tenido desaciertos. Pero venimos acá a poner la jeta. A poner la cara y a mirarle a los ojos. Compañeros, de corazón se los pido. Tómense los 15 días que faltan. Reflexiones, debatan. Lo que les pido también. Y se lo digo como compañero, no nos peleemos entre nosotros. Que la política no nos separe. Si algún compañero que está acá va a votar a Macri, 10 matas lo va a salir a castigar y ustedes menos. La política no nos puede separar. No nos debe separar. Somos todos compañeros, pero también somos todos grandes y adultos. El 22 se les juega el destino de la patria. Es Mata, la nación, Daniel Scioli cuenta con ustedes, yo cuento con ustedes y vamos que el 22 ganamos. Vamos, compañeros.